A lo largo de la historia de México, se han registrado varios hechos importantes, siendo uno de ellos el momento en el que llegaron los españoles, en 1519, a Tenochtitlán y la conquista del territorio. Tras esto, el país quedó bajo el yugo español por 300 años, hasta 1821. Se sabe que el tlatoani que recibió a Hernán Cortés y sus hombres y aliados indígenas en Tenochtitlán fue Moctezuma. También se conoce que el último de los tlatoanis de Tenochtitlán fue Cuauhtémoc, a quien el español le quemó los pies para que le confesara en donde tenía escondido el tesoro del imperio. Sin embargo, pocas personas saben quién fue el primer tlatoani de Tenochtitlán, e incluso, se ignora quiénes fueron los demás tlatoanis que gobernaron la capital del imperio mexica. Los tlatoanis o tlatoque eran dirigentes militares, tenían funciones en el ámbito religioso y eran vistos como representantes de las divinidades. Debían velar por el bienestar de su pueblo, por generar la buena conducción de los asuntos públicos, por impartir justicia y procurar las obras públicas que fueran necesarias. No menos importantes eran sus funciones en el ámbito religioso, que incluían preparar los elementos necesarios para la realización de la multitud de ritos que daban coherencia a la vida en Tenochtitlán. Entre ellos la captura de víctimas para el sacrificio humano. Una vez electos, eran en algún modo vistos como representantes de las divinidades y vínculo idóneo con ellas. Tlatoanis tiene en sí varios términos, debido a la llegada de los españoles, estos por su habla en castellanos, le dieron el significado de tlatoanis de emperador o rey. Este significado es algo impreciso, debido a que en esa época los diferentes pueblos que habitaban Mesoamérica no formaron algún imperio, en esas épocas. Todo de acuerdo a lo que se entiende en la actualidad. Pero en la lengua original de las tribus de Mesoamérica, que era la náhuatl, a los tlatoanis o Tlatoani, tenía el significado de gran gobernante. Y de este modo, se les dio nombre a los diferentes gobernantes de Tenochtitlán, ya que estos ejercían su poder en sus tierras. Estas tierras iban desde el Valle de México hasta México Tenochtitlán. Estos eran la máxima autoridad o cargo en lo que respecta a la jerarquía política y social de los mexicas. Solo tenían derecho a ser tlatoanis aquellos que fueran descendientes directo del primer gobernante tlatoani. Todos aquellos que fueron nombrados tlatoanis, llegaron a ser hijos, nietos y bisnietos del primer tlatoani. Debido a que estas eran las condiciones que estaban establecidas en su estado, tenían que pertenecer al linaje para poder tener una aspiración al trono. Además de que necesitaban tanto la opinión como la aprobación de un grupo de consejos, que estaba conformado por diferentes nobles. A lo largo de la historia solo se ha sabido que ha habido 11 tlatoanis que gobernaron al gran estado de Tenochtitlán. Todos ascendieron a tal nombre y estuvieron en la cúspide de una pirámide social y militar, en donde se regía este estado. De esta manera eligieron a sus gobernantes a lo largo de su historia los mexicas. Los tlatoanis fueron los siguientes: Acamapichtli, Puñado de Cañas, 1375 a 1395. Fue el primer tlatoani de Tenochtitlán, cargo al que llegó entre otras cosas gracias a su ascendencia tolteca por vía materna. De él descienden todos los señores que gobernaron Tenochtitlán. Tuvo como esposas a las hijas de los principales señores de Tenochtitlán, y no solo fundó la dinastía que gobernaría la ciudad hasta la conquista española, sino que constituye la simiente de la nobleza mexica. Huitzilihuitl, Pluma de colibrí, 1396 a 1417. Fue tlatoani de una época en que se establecían paulatinamente las bases que llevarían a Tenochtitlán a convertirse en la cabeza del mayor imperio conocido en la época prehispánica. Huitzilihuitl se distinguió por su habilidad para establecer alianzas políticas por la vía del matrimonio, que reportaron beneficios a su pueblo. Fue además un guerrero eficaz que apoyó exitosamente las campañas de conquista de los tepanecas de Azcapotzalco. Fue hermano de Itzcoatl, cuarto tlatoani, y padre de Chimalpopoca, su sucesor, de Moctezuma y Luicamina, el quinto tlatoani, y de Tlacaelel, el influyente consejero real. Chimalpopoca. Escudo humeante. 1417 a 1426. Fue el último de los tlatoque mexicas que mantuvo una relación de subordinación con los tepanecas de Azcapotzalco. Aún así, gracias a que era nieto de Tezosomoc, el poderoso señor de esa ciudad, Tenochtitlán obtuvo ventajas que le permitieron iniciar su pleno crecimiento. No obstante su violenta muerte, al final del reinado de Chimalpopoca, la capital mexica estaba en capacidad de enfrentarse al imperio tepaneca. Itzcoatl.
serpiente de obsidiana. 1427-1440. Durante su reinado los mexicas se liberaron de la tutela tepaneca, que estableció la alianza con Tacuba y Texcoco. Y se formalizó la estructura política acorde al nuevo papel de Tenochtitlán como cabeza de una poderosa entidad que tenía como sustento principal los tributos de los pueblos sujetos. Moctezuma y Luicamina. El que se muestra enojado, el que flecha el cielo. 1440 a 1469. El tlatoani que más tiempo duró en el cargo, casi 30 años, fue Moctezuma I. Estableció las bases para el despegue definitivo y consolidación de Tenochtitlán como el poder hegemónico de Mesoamérica. Axayácatl. El de la máscara de agua. 1469 a 1481. Axayácatl fue el tlatoani mexica que más joven ascendió al trono. Sus 12 años de gobierno se caracterizaron por un permanente estado de guerra, que le dieron su fama de excelente y muy agresivo jefe militar. Sus campañas de conquista expandieron notablemente los dominios de la Triple Alianza y logró el sometimiento de Tlatelolco, aunque también hubo de sufrir la primera gran derrota mexica, ante el Imperio Tarasco. Tizoc. El que hace sacrificio. 1481 a 1486. A pesar de recibir de su antecesor un imperio pujante y en plena expansión, Tizoc es considerado el menos eficaz de los tlatoque mexicas en cuanto a éxitos militares se refiere. No solo realizó pocas y limitadas campañas, sino que sufrió derrotas inconcebibles en épocas previas. Fue tal el descontento con la pobreza de sus resultados, que su reinado resultó el más corto de los señores anteriores a la llegada de Cortés, con una duración de tan solo 5 años. El gobernante murió probablemente envenenado por miembros de su corte. Ahuitzotl. El espinoso del agua. 1486 a 1502. Considerado el jefe militar más destacado entre todos los tlatoque mexicas, Ahuitzotl fue no solo capaz de llevar a Tenochtitlán a recuperarse de los tropiezos sufridos durante los reinados de Axayácatl y Tizoc, sino que tuvo la habilidad para llevar los dominios de la Triple Alianza a su máxima extensión histórica, llegando a las lejanas costas de Chiapas. Durante su reinado, Tenochtitlán vivió tiempos de esplendor y requirió de crecientes cantidades de tributos. Moctezuma Xocoyotzin. El que se muestra enojado, el joven. 1502 a 1520. Heredero de un imperio de vastas proporciones, tuvo la habilidad militar y política para acrecentarlo y bajo su dominio la ciudad de Tenochtitlán vivió ese esplendor que asombró a los españoles a su llegada. Enfrentado a una situación que lo rebasaba en muchos aspectos, en cierta medida por los límites que le imponía su visión del mundo, Moctezuma II no logró enfrentar con eficacia la amenaza representada por Hernán Cortés y murió dejando a su orgullosa capital a merced de los embates de los españoles y sus numerosos aliados indígenas. Cuitláhuac. Excremento divino. 1520. Este señor, que duró en el cargo apenas unos meses, ascendió al trono en medio de la conmoción causada por la llegada de los españoles a México y la muerte de Moctezuma Xocoyotzin. Fue capaz de organizar una resistencia que expulsó a los conquistadores de Tenochtitlán. Murió a consecuencia de una inesperada y letal enfermedad aliada de Cortés, la viruela, una enfermedad desconocida hasta entonces en estas tierras. Llegó a ser un destacado militar, y las fuentes lo describen como un guerrero avesado y partidario de mantenerse firme ante el enemigo. Cuauhtémoc. Sol que desciende. 1520 a 1526. El último tlatoani mexica, Cuauhtémoc, tomó el mando de su pueblo en medio de la guerra definitiva con los españoles. Dirigió, según propios y extraños, la defensa de Tenochtitlán con extraordinario valor. Esto y la digna actitud que observó ante la derrota, lo han hecho a los ojos de los mexicanos un ejemplo de heroísmo y símbolo inequívoco de nuestra identidad. Prisionero hasta 1526, fue torturado y asesinado el 28 de febrero de ese año por Hernán Cortés al considerarlo conspirador por rumores de un supuesto complot, cuando lo llevaba cautivo durante el viaje a Las Cibueras, Honduras. Así fue como terminó el último Xiuhua tlatoani mexica. Si te ha gustado el video te invito a que me regales un like y te suscribas activando la campanita para no perderte ninguno de mis siguientes videos. Gracias por ver, te espero en mi siguiente video. Bye.